Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, dame serenidad, tranquilidad, silencio en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Para a medida que esté leyendo estas sagradas escrituras, nos des palabras de sabiduría, Señor. Nos des entendimiento, discernimiento y sobre todo la gracia de la práctica, Señor. Permítenos interiorizar en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y realizar, darnos cuenta en dónde estamos hacia ti, Señor. Y en lo que estemos fallando, ayúdanos a cambiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con los últimos 2 capítulos del primer libro de Reyes y vamos a terminar un libro más. Capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Algún tiempo después, sucedió que un hombre de Jezreel, llamado Nabot, tenía un viñedo en aquel pueblo junto al palacio de Ahab, el rey de Samaria. Un día Ahab le dijo a Nabot: dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab: no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot, pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared, y no quiso comer. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Ahab contestó: hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñedo, o si él lo prefería, le daré otro viñedo a cambio pero él no me lo quiere ceder. Entonces Jezabel, su esposa, le respondió: pero tú eres quien manda en Israel. Anda, come y tranquilízate. Yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. Enseguida escribió ella cartas en nombre de Ahab y les puso el sello real. Luego las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas les decía: anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego sienten a testigos falsos delante de él y háganlo declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que le habían enviado. Anunciaron ayuno y sentaron a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron 2 testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego mandaron decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y había muerto. En cuanto Jezabel lo supo, le dijo a Ahab: ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te lo quería vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Al enterarse Ahab que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Entonces el Señor se dirigió a Elías, el de Tisbe, y le dijo: ve enseguida a ver a Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, del cual ha ido a tomar posesión. Le dirás: así dice el Señor, puesto que mataste a Nabot y le quitaste lo que era suyo, en el mismo lugar donde los perros lamieron su sangre, lamerán también la tuya. Ahab le respondió a Elías: ¿así que tú, mi enemigo, me encontraste? Sí, te encontré, contestó Elías, porque no cometes más que malas acciones a los ojos del Señor. Por lo tanto el Señor ha dicho: voy a traerte sobre ti la desgracia y voy a acabar con toda tu descendencia. Destruiré a todos los varones descendientes tuyos que hay en Israel. Además haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Baasá, hijo de Ahías, por haber provocado mi enojo al hacer pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho:
Los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel, y al familiar tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros. Al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. No hubo nadie como Ahab, que incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor. Cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Ahab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas y ayunó. Dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Has visto cómo Ahab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no traeré mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. Primera de Reyes, capítulo 22. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre sirios e israelitas. Pero al tercer año Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ya saben ustedes que Ramot de Galad nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio? A Josafat le preguntó: ¿quieres acompañarme a atacar a Ramot de Galad? Josafat le respondió: yo, lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. Pero antes, consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y les preguntó: ¿debo atacar a Ramot de Galad o no? Y ellos respondieron: atácala, porque el Señor te la va a entregar. Pero Josafat le preguntó: ¿no hay por aquí otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat: hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla. Pero lo aborrezco porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas. Pero Josafat le dijo: no digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: pronto que venga Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada en la entrada de Samaria. Y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo, decían al rey: ataca a Ramot de Galad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a este: todos los profetas sin excepción han dado una respuesta favorable al rey. Así pues te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó: Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galad o no? Y Micaías le dijo: atácala y obtendrás la victoria, pues el Señor te la va a entregar. Pero el rey le respondió: ¿cuántas veces te he hecho decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo: he visto a todos los israelitas desparramados por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor ha dicho: estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió: por eso que has dicho, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie, junto a él a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿quién iría a incitar a Ahab para que atacara a Ramot de Galad y cayera ahí? Unos decían una cosa y otros otra. Pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer, y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que en efecto conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de todos estos profetas tuyos y que han determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y dijo:
¿por dónde se me fue el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaía le respondió: lo sabrás el día que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a raciones escasa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía añadió Micaías: si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo voy a entrar en la batalla disfrazado, y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó entre el combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de su carro de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda, y al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor de su carro: da la vuelta y sácame del combate porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día y el rey se le mantuvo en pie en su carro, haciendo frente a los sirios. Pero a la tarde murió, pues la sangre de su herida corría por la plataforma del carro. Cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército, cada cual a su pueblo y a su tierra, porque el rey ha muerto. Entonces el rey fue llevado a Samaria y ahí lo enterraron. Después lavaron el carro en el estanque de Saría, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre de Ahab, conforme a lo que el Señor había anunciado. El resto de la historia de Ahab y de todo lo que hizo y del palacio de marfil y las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Murió Ahab y reinó en su lugar su hijo Ocosías. En el 4.º año del reinado de Ahab en Israel, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá. Tenía entonces 35 años y 22 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Silí. Josafat se condujo en todo con rectitud como Asa, su padre. Sus hechos fueron rectos ante los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios paganos donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos no fueron quitados. Josafat hizo un tratado de paz con el rey de Israel. El resto de su historia y de sus hazañas y de las guerras en que tomó parte está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat fue quien desterró del país a los que aún practicaban la prostitución como un culto, los que habían quedado desde el tiempo de Asa y su padre. En Edom no había entonces rey, sino solo un intendente. Josafat construyó también barcos como los de Tarsis para traer oro de Ofir, pero no pudieron ir porque se hicieron pedazos en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat que permitiera a sus marinos acompañar a los suyos en los barcos, pero Josafat no lo permitió. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. En el año 17 del reinado de Josafat en Judá, Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó durante 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues siguió el camino de su padre y su madre. Y Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, además rindió culto a Baal y lo adoró, como antes había hecho su padre, provocando así la ira del Señor, el Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, podemos ver cómo ya las penitencias ya se practicaban desde el Antiguo Testamento. Nosotros practicamos, los católicos, cuando cometemos un pecado, se nos hace una penitencia, se nos da una penitencia que cumplir en forma de arrepentimiento, en forma de reconciliación con el Señor. Y hasta ahorita, toda aquella persona que se arrepiente de verdad y hace penitencia, le es escuchado por el Señor. A veces los hermanos protestantes nos atacan mucho cuando la gente entra de rodillas en los templos,
cuando la gente hace todo tipo de penitencias, lo atacan y lo condenan. Mas sin embargo, si leemos las Escrituras, vemos que eso era practicado desde siempre. Desde siempre era practicado y nunca lo condenó el Señor. Todo lo contrario, lo escuchó. Y la otra parte que quería poner o hablar es de cómo un mal consejo de una persona puede arruinar el futuro de alguien. Cómo el mal consejo que le da la esposa del rey Ahab comete tan infamia que le causa tal castigo, pero gracias a que él se arrepintió y mostró penitencia, se le fue perdonado. Entonces, aunque sean personas cercanas, nosotros necesitamos escuchar y discernir qué es lo que se nos está diciendo. Y si es algo que le agrada a Dios, hagámoslo, pero si no, no. Si no, no tenemos que escuchar lo que se nos está diciendo. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, a hacer penitencia donde tengamos que hacerlo, a ayunar y sobre todo a saber discernir los espíritus de mentira, a saber discernir los malos y los buenos consejos. Cuidado a quien le pedimos consejos, cuidado a quien escuchamos. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo, mis hermanos.